Seguimos charlando con Javier Cercas a raíz de lo que decías recién, Javier. ¿Se puede decir que en tus libros, en este libro concretamente, hay una especie de reivindicación del antihéroe, si entendemos como héroe a este personaje que busca la muerte en combate? No sé si es un antihéroe, es un héroe equivocado, es un héroe que se equivocó políticamente, es decir, que apostó por una causa injusta, como tú decías, que ahora sabemos que era injusta. En aquel momento no era tan fácil saberlo, ¿verdad? Y es muy frívolo juzgar a la ligera a gente que se encontró en circunstancias difíciles. Es un hombre que se equivocó políticamente, pero no sé si moralmente. Mira, yo hago una distinción entre razón política y razón moral, que me parece que es muy importante y no es válida únicamente para la guerra española, sino que es válida para todas. No hay duda quién tenía la guerra, para mí no hay duda de quién tenía la razón política en la Guerra Civil Española, es decir, había una república democrática, pobre y precaria, como tantas, ¿verdad? Y hubo un golpe de Estado contra esa república. Entonces, quienes tenían la razón política, está muy claro. Dicho esto, por tanto, mi familia se equivocó. Manuel Mena se equivocó, se colocaron del lado equivocado de la historia. Vaya a saber si, por lo menos uno lo piensa con respecto a América Latina, el concepto de democracia si estaba arraigado en ese momento, no, si era un valor, arraigado. capaz que no era un valor la democracia. Pero lo es. Claro, es un valor universal, pero quiero decir en ese momento. Y en ese momento. Porque la pregunta que vos haces, que creo que es una pregunta más que interesante, es ¿por qué pasó lo que pasó? No por qué le pasó a Mena, ¿por qué le pasó a toda una generación? Es que yo hablo de él para hablar de todos. La literatura claro, lo que por hace supuesto. es partir de lo particular para ir a lo universal. ¿Por qué ¿no? pasó lo que pasó? Claro. Bueno, por ahí los valores en juego en ese momento. Pero es que esa distinción a mí me resulta muy útil, entre razón política y razón moral. Este chico no tenía la razón política, porque sí que es verdad que, como ahora, la democracia estaba en crisis, no era un valor universal, pero ¿qué razón moral tenía? Es muy distinta, porque, vamos a ver, los republicanos tenían la razón política, pero no todos los republicanos eran buenas personas. Bueno, es decir, claro. pero esa es la cuestión, había miles, es decir, quienes asesinaron, pongamos por caso, a miles y miles de curas y de monjas, esa gente no era gente decente, esa gente estaba del lado correcto políticamente de la historia, pero no tenían la razón, tenían la razón política, pero no tenían la razón moral. Y a la inversa, es decir, este chico, como tantos, hubo franquistas que estuvieron del lado equivocado de la historia, que se equivocaron políticamente, pero que no tenían la razón moral, que lo hicieron de buena fe, creyendo que lo que hacían era lo mejor. Es decir, esa gente se equivocó políticamente, pero no estoy seguro de que se equivocara moralmente. Te lo diré de otra manera. Yo me he pasado la vida averiguando cosas sobre este chaval y no tengo ninguna razón para pensar que él sea peor persona que yo. Al contrario, tengo todas las razones para pensar que este chaval era mejor persona que yo. Él creía de buena fe que estaba peleando sí, por una causa justa. Entre otras cosas porque este chaval hizo una cosa que yo felizmente nunca me he visto obligado a hacer, que es jugarme la vida y perderla por defender los valores en los que creo. Y este chico lo hizo, sí, este chico lo hizo y yo no. Entonces, este chico no tenía la razón política, pero la razón moral probablemente la tenía. Lo hizo con la mejor intención del mundo. No tengo motivos para pensar lo contrario. Claro. ¿Pensás que fue usado entonces? Yo creo que fue intoxicado, sí. Este chico es un hombre que luchó en el bando de los ganadores y es un perdedor, obviamente. Es un perdedor porque luchó por intereses que no eran los suyos. Quienes defendían sus intereses era la República, no eran los... El franquismo nació para defender básicamente los intereses de la oligarquía y de la Iglesia, básicamente, y de la aristocracia y de la oligarquía. Este chico pertenecía a una clase era una clase humilde, los pequeños propietarios rurales. De tierra, Esta gente, la República era quien realmente defendía sus intereses. Este chaval fue literalmente intoxicado, fue envenenado, fue por una ideología, como decía, que prometía, una ideología como el fascismo que prometía el paraíso y que acabó creando el infierno. Entonces, repito, esa distinción entre razón política y razón moral me parece fundamental y no solo válida para la... Es decir, tenemos que acostumbrarnos a una cosa terrible y cuesta mucho trabajo, porque preferimos vivir en las cómodas mentiras antes que ir a las verdades difíciles y arriesgadas. Tenemos que acostumbrarnos a entender una cosa muy importante y es que con las mejores intenciones también se crean infiernos. Eso es terrible. Que con generosidad, con idealismo, con coraje, con honestidad, también se crean infiernos. Es decir, que hay un libro extraordinario que yo te recomiendo, que recomiendo a todos los que nos escuchan, que es de Svetlana Alexievich, la ganadora del premio Nobel. Se titula El fin del Homo Soviéticus, y ahí muestra cómo, a través de una serie de historias, infinita de historias, cómo
las toneladas de idealismo, de generosidad, de valentía, etcétera, con las que se creó el infierno del estalinismo. Esa gente estaba equivocada políticamente, creó un infierno verdadero, millones de muertos, pero esa gente no podemos decir que sean deshonestos, que sean inmorales. Con los mejores deseos, con las mejores intenciones, con las mayores virtudes se creó el infierno. Y eso es muy difícil aceptarlo, pero hay que aceptarlo, porque es así. Señores, El monarca de las sombras, la nueva novela de Javier Cercas. La recomendamos, por supuesto, como toda la obra de Cercas. En este programa, qué sé yo ya dije, Soldados de Salamina, Anatomía de un instante, si no los leyó, por favor vaya y léalos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Es muy amable, Javier. gracias a ti.